y niñas de tercer grado. Espero que se encuentren muy bien de salud y con muchos ánimos para nuestro nuevo día de aprendizajes. Recuerda que seguimos trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Soy la maestra Judith y entonces te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Recuerda que estamos en la semana 33 y que nuestra experiencia de aprendizaje es convivimos en igualdad de oportunidades. Bien, entonces el día de hoy, 17 de noviembre, vamos a trabajar el área de comunicación, cuyo tema es leemos sobre una historia de vida. Vamos a conocer qué es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que hoy te invitamos a leer una historia de vida sobre la esperanza de lograr las metas y sueños y cómo alcanzar la realización personal y familiar. Estamos seguros de que te ayudará a reflexionar. ¿Cuál será la meta? La meta de hoy, tu logro que vas a tener en el día de hoy es leer una historia de vida para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. No olvides que también tienes que revisar tus criterios de evaluación, en la cual también nosotros hacemos la pregunta: ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Lo que esperamos nosotros, ¿qué cosa es? Primero, que logres establecer el propósito de la lectura. Segundo, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto. Tercero, identificar la situación que se describe y su relación con los derechos de las niñas y los niños. Cuarto, deducir el tema del texto. Quinto, reconocer con qué propósito se ha escrito este texto. Y sexto, vas a reflexionar sobre el contenido del texto y dar una apreciación. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar. Dice acá, Hoy te invitamos a reflexionar sobre el derecho a la educación que niñas y niños tienen y cómo aprovechar las oportunidades para alcanzar las metas personales. Estamos seguros de que te ayudará a plantear tus propias metas. ¿Sabías que este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño y se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, que fue en el año 1989? ¿Ya? Entonces ya conoces, ya sabes que este viernes 20 de noviembre se celebrará el Día Universal del Niño, y se conmemora su aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Bien, entonces, vamos a ver, antes de la lectura, ¿qué vamos a hacer antes de la lectura? Te dice, pídele a un integrante de tu familia que te acompañe, en la lectura del texto. Lee el título, como vemos aquí, lee el título y observa atentamente las imágenes que lo acompañan. Solamente eso observa primero. Ahora la pregunta es, ¿te gustaría leer este texto? Si tú observas el título que dice Mi historia de vida, y aquí están las imágenes, Estamos observando las imágenes, 2 imágenes, ¿ya? A ver, ¿te gustaría leer este texto? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora aquí, te invitamos a escribir tu propósito de lectura. A ver, recuerda, también al inicio te dimos el propósito de lectura. ¿Cuál fue el propósito de lectura? ¿Por qué vas a leer este texto? A ver, claro, será para identificar de qué trata la lectura, vas a dar tu opinión y vas a reconocer el propósito del autor. ¿Ya? Para eso va a ser tu propósito de lectura. ¿Listo? Muy bien. Ahora,
Observa nuevamente el texto, solamente obsérvalo, y luego responde las siguientes preguntas. Solamente observa, prácticamente del título y de las imágenes, con eso te vas a poder ayudar. La primera pregunta es, ¿has leído este texto? ¿Con qué propósito? ¿No? ¿Con qué propósito has leído este texto? ¿Ya? ¿De qué tratará? Según observando también las imágenes y más el título, ¿de qué crees que tratará? De repente tú puedes decir, ¿no? Porque aquí te está preguntando, como se dice, lo que tú crees, ¿ya? ¿Qué serían tus hipótesis, ¿no es cierto? ¿De qué tratará? O sea, antes de leer todo el texto, tú tienes que dar tus hipótesis de acuerdo al título y a las imágenes nada más, ¿no es cierto? Entonces, si observando de repente el título y las imágenes, puedes decir, ¿de qué tratará? Pues puede tratar de la historia de una niña que trabaja vendiendo, porque más o menos eso es lo que se observa en las imágenes, ¿no? De una niña que está de repente vendiendo y que parece que sale corriendo de la escuela para seguir trabajando a vender, ¿no es cierto? Ya, muy bien. A ver, ahora, ¿y tú crees? ¿Para qué se habrá escrito ese texto? ¿Qué crees tú? Según también seguimos observando las imágenes y el título. ¿Para qué se habrá escrito este texto? De repente para dar a conocer el esfuerzo de la niña por de repente tener algún dinero y ayudar a su mamá, de repente, ¿no? Puede ser. A ver, entonces es lo que yo creo. Tú también, a ver, obsérvalo entonces, observa las imágenes y el título y qué crees de qué tratará y para qué se habrá escrito, ¿no? Bien. Listo, chicos, ahora sí, una vez que ya has dado tus hipótesis antes de la lectura, ahora vamos durante la lectura. Ahora sí, te invitamos a leer el texto Mi historia de vida. Aquí te damos unas sugerencias para tu lectura. Primero, ten presente el propósito de tu lectura. Ya sabes cuál es el propósito, ¿no? Tienes que identificar de qué trata, tienes que dar luego tu opinión y luego reconocer cuál es el propósito del autor, ¿ya? Segundo, realiza la lectura en silencio. Si desconoces el significado de alguna palabra, pídele ayuda a un familiar o relee para comprender mejor. Y por último, relaciona la información con situaciones familiares. ¿Listo? O sea, al momento, después de leer la lectura, en el caso de la niña que vamos a leer de repente, lo vas a comparar de repente o relacionar con alguna situación de repente de algún familiar que de repente le pasó algo similar, ¿ya? Bien, chicos, a ver, entonces vamos a empezar a leer. Dice, Mi historia de vida, ese es el título. Cuando sea profesional, la historia que les voy a contar servirá para recordar y valorar el esfuerzo, la constancia y la lucha por ser mejor. Mi vida transcurrió entre el amanecer de cada día y los pedidos que hacían los clientes de mi mamá. Un cafecito caliente y chocolo con queso, bien servidito. Los escuchaba repetir siempre, una y otra vez. La jornada terminaba al anochecer de todos los días, siempre con las mismas voces de los trabajadores del mercado, al sentarse en las pocas bancas que había, y otros de pie repetían la misma frase. Un cafecito caliente y chocolo con queso, bien servidito. La escuela para mí era lo primero, y en mis tiempos libres ayudaba a mi mamá. Cuando salía de la escuela, corría al mercado donde siempre encontraba a mi mamá barriendo y acomodando las cosas para atender a los trabajadores del mercado. Me sentía feliz de saber que ayudaba a mi mamá. En esos tiempos, yo estaba en el 3er grado de primaria y no sabía qué sería de mi vida cuando llegara a ser más grande. Ya en la secundaria y poco antes de terminarla, mis maestras me aconsejaban que debía estudiar una carrera universitaria o técnica,
Quizás me lo decían porque era bien hablantina cuando exponía. No sé de dónde me salían las ideas y las palabras que decía. Mis amigos me decían: confiamos en ti, Sheila, lo haces muy bien. Los maestros siempre me felicitaban. Cuando terminé la secundaria, me ofrecieron una beca universitaria. Al principio no me decidía porque debía seguir ayudando a mi mamá. No recuerdo ni cómo, pero decidí continuar con mis estudios. A pesar de que me pagaban la pensión, equipos y materiales, no siempre podía cubrir todos mis gastos. Pero realizaba prácticas preprofesionales y me daban algunas propinas, lo que me permitía seguir adelante. Estos últimos años me siento contenta porque en el 2021, si Dios quiere y yo me lo propongo, estaré terminando mi carrera de Derecho. Mi mamá y mis hermanitos se sienten muy felices y yo más, porque ese apoyo que me brindan a diario, mi familia, me da la fuerza para seguir intentando ser la mejor. ¿Quién escribe esto? Escribe Sheila, una estudiante universitaria. ¿Listo, chicos, no? Muy bien, qué interesante esta historia. Bien, entonces ahora continuamos. Después de una segunda lectura, subraya los hechos o situaciones que se narran. También pon atención en cómo se dan a conocer y si estos están en relación a la forma en la que suceden en la vida del personaje principal, ¿ya? Entonces, tú vas a hacer una segunda lectura y vas a tener que subrayar, sobre todo los hechos, ¿ya? Tienes que ir subrayando hechos o situaciones que se narran. Ahora, nos dice, después de la lectura, luego de concluir tu lectura, responde las siguientes preguntas. Entonces aquí viene. Primero, ahora sí, como ya has leído, ahora sí ya sabes de qué trata la historia, ¿no? A ver, entonces, ¿de qué trata la historia, mis queridos niños y niñas? ¿No? A ver, listo, ¿no? Trata de una niña que cuando estaba en tercer grado ayudaba a su mamá en la venta, ¿no? De café con su queso con choclo, ¿no? Y que también terminando la escuela salía corriendo para ir a ayudar a su mamá, ¿no? Que logró sus metas, que ella de repente tenía, no tenía suficiente dinero, pero ¿qué hacía? Hacía sus prácticas preprofesionales y con eso también se ayudaba, ¿no? Bien, chicos, a ver, ahí tú más, ¿qué cosa vas a colocar? ¿De qué trata la historia? ¿Listo? Ahora, ¿qué sentimientos muestra el personaje principal de la historia? ¿Qué sentimientos muestra el personaje principal? ¿Muestra tristeza? ¿Muestra de repente miedo? ¿Muestra felicidad? ¿Qué muestra? ¿Ya? Entonces ahí, a ver, te dejo a ti para que tú coloques tu respuesta. Siguiente. La situación que se describe en la historia ¿tiene relación con algún derecho? ¿Cuál? Sí, ¿no? Sí tiene relación con algún derecho. ¿Cuál es? Porque habla de que saliendo del colegio, que le gustaba mucho el colegio, luego que siguió sus estudios universitarios, que también se ganó una beca, que también tenía... hacía sus prácticas preprofesionales y se ayudaba con eso, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho tiene relación esta situación? ¿No? Muy bien. Se relaciona con el derecho a la educación, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Para qué escribió la autora esta historia? ¿Para qué la habrá escrito? Ahí también en la lectura nos dice, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿para qué escribió la autora esta historia? Muy bien, ¿no? Será para recordar
y valorar el esfuerzo, la constancia y la lucha por ser mejor. ¿Listo? Y la última pregunta, ¿qué te parece lo que ha logrado el personaje de la historia? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? ¿Por qué se siente feliz ahora? Al último nos contaba, ¿no? Que se siente feliz ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, porque en el 2021 estaría terminando su carrera de Derecho, ¿no? Muy bien. Así, mis queridos niños, entonces tú también, si gustas, puedes volver a leerlo y de repente dar algunas más aportaciones a tus respuestas, ¿ya? Bien. Ahora, una historia de vida consiste en un relato autobiográfico de la experiencia vivida por el narrador, narradora, autora o autor de la historia, ¿no? En este caso, ella está contando, ¿no? Su vida, ¿no? Ella misma está contando su vida, cómo fue desde muy niña, ¿no? Ayudaba a su mamá y a la vez también le gustaba mucho el estudio, ¿no? Qué bonito que después también se ganó su media beca para seguir sus estudios universitarios. Y ya está por terminarlo, ¿no? O sea, ella misma está contando su historia. Ahora, chicos, lee tus respuestas a las preguntas iniciales sobre la situación que se plantea y para qué se escribió este texto. Recuerda que al inicio, cuando solamente vistes el título y las imágenes, vistes tus respuestas de qué se tratará y para qué se escribió, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ahora, ¿reafirmas tus respuestas o modificas algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? ¿No? Según a lo que yo había dicho, según a lo que yo había mencionado, porque recuerdo que yo solamente dije que tratará de la historia de una niña que trabaja vendiendo, nada más dije yo, ¿no? Entonces, sí, reafirma mi respuesta, pero la voy a modificar un poquito más, o sea, le voy a agregar algunas cositas. ¿Y qué le podría poner? ¿No? Que en este caso, la situación que se plantea, ¿cuál es? Que es de una niña que ayuda a su mamá desde muy pequeña, que también cuando termina de su escuela sale corriendo para ayudarla, ¿no? Luego también siguió sus estudios, se ganó una beca y siguió sus estudios, ¿no? Y nunca se rindió porque siempre buscaba la forma de cómo terminar sus estudios universitarios, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos mejorando nuestras respuestas, ¿no? Muy bien, ¿listo? Entonces así de esa manera. Por eso es muy importante que cuando se te haga la pregunta que solamente observes título e imágenes, ahí tú solamente estás dando tus hipótesis. En este momento, ya cuando después de la lectura, ya vas a mejorar tu respuesta, ¿ya? Vas a ver, de repente reafirmas. En este caso yo estoy reafirmando, pero a la vez estoy mejorando. ¿Listo? Bien. Ahora, responde. Aquí también viene, mira, una de tus criterios de evaluación, ¿no? Que tenías que relacionarlo, la lectura, con una situación de repente de algún familiar que sabes, o que de repente conoces que ha tenido algo similar, como en el caso de la lectura que leímos, ¿no? Entonces por eso aquí te dice, responde, ¿conoces algún caso similar? Coméntalo, ¿no? De repente, ¿no? Una tía, de repente, que también ha luchado desde muy niña, ayudando a su mamá, y luego de ahí se ganó también igual de repente la beca, ¿no? Y se fue a estudiar, ¿no? Entonces, ahí, si tú has visto una situación similar, ¿no? De algún familiar o de alguna amistad también de repente, entonces cuéntalo, ¿listo? Coméntalo, algo muy breve nada más, ¿no? No es necesario que escribas toda una historia, ¿no? Solo algo breve, ¿no? O de repente sí, he visto a mi vecina, ¿no? Que cómo ha logrado sus estudios, ha logrado de repente terminar sus estudios universitarios, a pesar de que de repente no era de buena solvencia económica, ¿no? ¿Ya? Bien, mis queridos niños, a ver, ahora, listo,
Comparte con tu familia la historia de vida que acabas de leer. Indícales de quién se trata, qué sucedía en su vida diaria, qué hacía para seguir adelante y poder superarse, qué oportunidad tuvo después de concluir la secundaria, cómo se siente ahora y qué espera lograr en el 2021. ¿Listo? Entonces, como tú ya lo leíste, ya comprendiste, entonces ahí ahora con tu familia, tú, de acuerdo a tus palabras, les vas a contar. ¿Listo? Porque es muy interesante esa historia de la jovencita, ¿no? Que ha tenido desde muy niña hasta que ya está a punto de terminar sus estudios universitarios. ¿Listo? Entonces ahora sí reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda tu meta de aprendizaje. Leer una historia de vida, ¿para qué? Para identificar de qué trata, dar tu opinión y reconocer el propósito del autor. Hasta ahorita ya estamos logrando hacer esto, ¿no? ¿De qué? Ya identificaste de qué trata. Ya diste también tu opinión. También ya reconociste el propósito del autor. Ahora responde, ¿qué te pareció más interesante en la actividad? ¿Qué logros tuviste? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Cómo las superaste? ¿Lograste tu meta? ¿Cómo lo hiciste? ¿Ya? Copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso, luego reflexiona sobre los criterios de evaluación y completa. Entonces aquí están tus criterios de evaluación. Te los mencionamos también al principio, ¿no? Establecí mi propósito de lectura. Al principio te habíamos dicho que nosotros qué queríamos que logres, ¿no? Establecer tu propósito de lectura. Y aquí está, tú mismo ahora te vas a autoevaluar. Y tú te vas a decir, ¿establecí mi propósito de lectura? Sí lo hice, entonces lo logré. ¿Listo? Entonces vas leyendo cada criterio de evaluación, reflexionas si lo estás logrando y colocas un check. Pero si ves por ahí que de repente no estás tan seguro o segura, ¿ya? Hay que preguntar a un familiar o a tu profesora. ¿Bien? Muy bien, mis queridos niños. Entonces, ¿listos? Hasta aquí es el desarrollo de la clase del día de hoy. Espero haberte ayudado y pronto espero tus evidencias. Entonces, nos vemos hasta el día de mañana. Chao, cuídense mucho.